Dicen que usted es un gran asesor. Cuénteme. ¿Qué le parece la primera universidad chilena en acreditar su calidad en Estados Unidos? Un tremendo programa de intercambio y becas para buenos puntajes, como el mío. ¿Y su mamá qué opina? Ella confía en mi asesor. Y nosotros en ti, hija. Las decisiones de futuro las conversamos juntos. Universidad Mayor. Todo para lograrlo. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la octava clase de biología. No sé si ahí se escucha, ¿me pueden ver? Los leo atentamente en el chat. Hola, hola, hola. Hace tiempo que no los veía. Bueno, aprovecho de pedirles disculpas porque la semana pasada no pude hacer en la clase y por motivos que ya les expliqué en la plataforma de biología. Así que esta semana vamos a recuperar la clase 8 y mañana vamos a hacer la clase 9. Y de aquí en adelante vamos a ir ajustándonos acerca de la discusión que habíamos tenido en la plataforma de biología respecto a cómo vamos a organizarnos para poder abarcar todo lo que nos queda. ¿Ya? Así que tratemos de ponerle bueno hoy día. La clase de hoy día es una de las clases temidas de biología, dado que vamos a ver sistema endocrino y trastornos hormonales. Y después, la segunda mitad de la clase, vamos a hablar un poco de las generalidades de la reproducción y vamos a terminar con el ciclo menstrual. Así que les voy a pedir concentración, un poquito de energía nomás, ya cada vez queda menos, tienen que estar tranquilos, han estudiado y lo importante es que aquí nosotros estamos para apoyarlos, así que cualquier cosa, escríbanlo nomás, ¿ya? Así que vamos a partir. Lo que vamos a hablar hoy día, vamos a ver un concepto general del sistema endocrino, vamos a ver el eje hipotálamo-hipófisis, el eje tiroideo, el suprarrenal y el pancreático. Vamos a hablar también un poco acerca de los ejes que predominan tanto en los testículos como en los ovarios. Sin embargo, no vamos a profundizar mucho, puesto que la profundización de esto lo vamos a ver en la segunda mitad de la clase, que vamos a hablar de ciclo menstrual, propiamente tal. Y no podemos hablar de sistema endocrino sin hablar de las fitohormonas o de las hormonas secretadas por las plantas. Entonces, partamos hablando acerca de un concepto bastante importante que es el eje neuroendocrino. El sistema endocrino es un sistema que, al igual que el sistema nervioso, es un sistema encargado de la integración sistémica. La diferencia que tiene con el sistema nervioso son algunas bien particulares. La primera es que el sistema endocrino utiliza mensajeros moleculares, al igual que sería el caso del sistema nervioso en la sinapsis química, llamadas hormonas, mientras que el sistema nervioso utiliza neurotransmisores. La otra diferencia es que el actuar del sistema nervioso es muchísimo más rápido que el actuar del sistema endocrino, mientras que el actuar del sistema endocrino es mucho más prolongado versus la respuesta que genera, o el efecto que genera el sistema nervioso, que es mucho más corto. Entonces, vemos que la integración entre el sistema nervioso y el sistema endocrino ocurre a niveles principalmente de lo que es los ejes que integran los estímulos sensoriales en la corteza sensitiva primaria del encéfalo y que puede enviar distintos efectores a lo que serían tantos efectores motores, que no los vamos a analizar esta clase porque es del módulo electivo, y lo que nos interesa a nosotros son los efectores endocrinos, en cuyo caso vendría a ser el hipotálamo y todo lo asociado al hipotálamo que ya conocemos, la hipófisis, y después ocurren una serie de efectos que acá en este caso viene ejemplificado el hígado, pero puede ser cualquier órgano diana que va a generar un efecto y después va a generar una retroalimentación, es decir, el efecto que yo produje me va a transmitir una información de vuelta y así el centro elaborador de respuesta o el procesador principal puede censar si sigue emitiendo el estímulo o tiene que suprimirlo. Pero vamos a ir por parte analizando eso. Para organizar el sistema endocrino conviene hacer el siguiente esquema. Estoy justo como tapando una de las partes más importantes. El sistema endocrino está constituido de glándulas que en este caso podemos separarlas en endocrina o exocrina. La diferencia entre glándulas exocrinas y endocrinas radica principalmente en que las glándulas exocrinas sintetizan productos en forma, entre comillas, de jugos
que utilizan un conducto para llegar a un determinado lugar. Por ejemplo, las glándulas salivales, que utilizan los ductos de las glándulas salivales para llegar a la cavidad que tiene que llegar. También el hígado, por ejemplo, a través de las vías biliares, que deposita la bilis al duodeno, etc. Igual que el jugo pancreático. En cambio, las glándulas endocrinas son glándulas que sintetizan productos, pero estos productos se vierten directamente al torrente sanguíneo. Y estas glándulas endocrinas son las que vamos a ir procesando a medida que vayamos analizando los distintos ejes. La característica de las glándulas endocrinas es que los productos que sintetizan son llamados hormonas. Y la hormona es un mensajero químico, es un mensajero que yo envío a través del torrente sanguíneo para llegar a un determinado lugar donde existan receptores para este mensajero. Y cuando se estimulen estos receptores, voy a generar una determinada respuesta. Y esta respuesta o efecto en la célula diana o en la célula blanco es lo que busca el sistema endocrino a través de la liberación de hormonas. Estas hormonas es importante caracterizar que son de dos tipos. Hay hormonas peptídicas, que están formadas por aminoácidos, y son pequeños, son péptidos pequeños. Y hay hormonas lipídicas, que son principalmente con estructuras similares al colesterol, es decir, son esteroides. Y lo importante de estos dos tipos de hormonas es que una va a actuar a un determinado nivel, puesto que los aminoácidos no pueden cruzar tan fácilmente la membrana plasmática, y los que son liposolubles, entre comillas, que son estas hormonas lipídicas, van a cruzar la membrana plasmática y van a ocupar diversos transportadores llegando al núcleo. Por lo tanto, las hormonas peptídicas utilizan receptores de membrana y las hormonas lipídicas utilizan receptores nucleares. ¿Cómo actúan las hormonas? Y esto, aunque ustedes lo vean más o menos básico, es súper importante. Para que una hormona actúe, piensen que esto es un mensajero que se vierte dentro del torrente sanguíneo, recordando que la bulimia es aproximadamente entre el 5 y el 7% de la masa corporal total. Es decir, estoy diluyendo mensajeros en una gran cantidad de volumen, y esto va a llegar a todas partes del cuerpo, pero no va a actuar en todas partes del cuerpo, puesto que esta hormona está diseñada para actuar sobre un determinado tejido, que tiene células, por supuesto, y que tienen receptores específicos para esta hormona. Por lo tanto, como les decía, las hormonas peptídicas van a viajar y van a hacer efecto sobre un receptor de membrana. Este receptor de membrana va a generar un efecto que se llama transducción intracelular, que ustedes pueden revisarlo en las ayudantías BioCell, en los videos de proteína G. Pese a que no todos los receptores están acoplados a proteína G, la gran mayoría están acoplados a proteína G. ¿Y qué significa esto de la proteína G? Yo tengo en la membrana plasmática un receptor y le llega una hormona que le dice tiene que hacer determinado efecto. Este receptor de membrana va a interpretar este estímulo y lo va a introducir dentro de la célula, generando la activación o la cascada de un segundo mensajero. Estos segundos mensajeros, el más común es el AMP cíclico. Por lo tanto, el aumento o la disminución de estos segundos mensajeros generan determinados efectos celulares, como por ejemplo un aumento en la expresión de un canal iónico, etc. Por otra parte, las hormonas esteroidales o lipídicas, como habíamos dicho, atraviesan la membrana plasmática y dentro del citoplasma son movilizados a través de transportadores específicos, llegando hasta el núcleo. Y en el núcleo, las hormonas esteroidales pueden modular la expresión de ciertos genes. Y esto es muy importante, puesto que las hormonas esteroidales pueden estimular la expresión de ciertos receptores o cambiar la morfología de una célula, y eso es súper importante, por ejemplo, en el ciclo menstrual. ¿Qué es esto de retroalimentación o el feedback? Que nosotros utilizamos mucho en biología, pero principalmente se aplica mucho a lo que es el sistema endocrino. Acá nosotros tenemos un esquema, el cual significa que un determinado estímulo, por ejemplo, estimula la síntesis del producto A, y la presencia del producto A estimula la síntesis del producto B, y B a su vez estimula C. Cuando el producto C aumenta mucho su concentración, el mismo producto puede inhibir la síntesis de uno de sus precursores. Y si yo inhibo, por ejemplo, en este caso, si C logra inhibir la síntesis de A, si no hay A, no tengo B, y si no tengo B, no tengo C. Por lo tanto, el feedback negativo significa que cuando aumenta una concentración de una hormona determinada, esta misma hormona es capaz de detener la vía de síntesis de ella misma para disminuir su concentración.
Cuando C disminuya mucho y ya no tengo producto C, se va nuevamente a activar el eje para volver a sintetizar C. Y esa es la mayoría de los ejes inhibitorios que utiliza el sistema endocrino para poder trabajar. Por lo tanto, estos son los fenómenos que nosotros conocemos como retroalimentación negativa, que es el que les expliqué yo, y la retroalimentación positiva, que se ve en casos muy puntuales, que no los vamos a analizar ahora, pero se pueden ver, por ejemplo, en las cascadas potenciadoras de respuesta, en determinadas cascadas, por ejemplo, ligadas a multiplicación enzimática. Ya. ¿Están ahí conmigo, no? Los noto muy silenciosos en el chat. ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahora? Ya, perfecto. Los felicito, me gusta que estén poniendo atención. Aunque no lo crean, este es uno de los temas que más le tiene miedo a la gente. Así que cualquier cosa, siéntanse libre de preguntar. Cuando hablamos del hipotálamo hipófisis, hablamos de los principales ejes del sistema endocrino, puesto que el hipotálamo y hipófisis controlan virtualmente todo el sistema endocrino. Acá nosotros tenemos que distinguir al hipotálamo como una zona que se encuentra en esta región del encéfalo, debajo de una estructura que se llama tálamo, y como podemos darnos cuenta, el hipotálamo está construido por una serie de núcleos. Y núcleos significa, para los que no son del módulo electivo, una región del sistema nervioso central que es abundante en somas neuronales. Por lo tanto, son una serie de estructuras que tienen funciones determinadas. Es como una especie de sistema o aparato, pero dentro del sistema nervioso central. Entonces, siguiendo, el hipotálamo es el que integra la información del sistema nervioso central con el sistema nervioso endocrino. Perdón, con el sistema endocrino. Y acá, como podemos ver, justo cerca del hipotálamo vamos a encontrar la hipófisis. Y la hipófisis es una glándula que en los adultos y en los que son ya recién nacidos, me refiero a hacer la diferencia entre el periodo fetal, existe un lóbulo anterior y un lóbulo posterior. El lóbulo anterior es llamado adenohipófisis y el lóbulo posterior es llamado neurohipófisis. A saber, la adenohipófisis sintetiza una serie de productos que dependen de la presencia de factores estimulantes hipotalámicos, mientras que la neurohipófisis actúa como un reservorio de hormonas sintetizadas en el hipotálamo, particularmente en el núcleo supraóptico paraventricular. Por lo tanto, es importante cuando ustedes estudian las hormonas que sintetiza la neurohipófisis, están estudiando en realidad hormonas sintetizadas por el hipotálamo, pero las libera la neurohipófisis, eso es distinto. Mientras que la adenohipófisis no almacena hormonas, sino que tiene las células que responden ante factores hipotalámicos que estimulan su liberación. ¿Ya? Entonces, llegamos a la parte en que tienen que saberse las cosas de memoria. En el sistema endocrino, lamentablemente, hay que memorizar una serie de cosas que después es bueno ir haciendo la integración. Las hormonas que secreta el hipotálamo, de las que son de interés para nosotros, está la TRH, u hormona liberadora de tirotropina, la GnRH, u hormona liberadora de gonadotropina, la CRH, u hormona liberadora de corticotropinas, la SRH, u hormona liberadora de somatotrofina, y los factores inhibidores. El hipotálamo sintetiza una serie de factores que pueden inhibir este tipo de estimulaciones también, que no los vamos a aprender. La neurohipófisis, por otra parte, es más fácil, puesto que para nuestro interés solamente existen dos hormonas importantes. Una es la hormona antidiurética, o ADH, o que también le podemos decir vasopresina. El nombre correcto sería vasopresina arginina. Y también libera la oxitocina, que son hormonas muy importantes. ¿Ya? Y la adenohipófisis, por otra parte, pueden ver que hay varias hormonas que se parecen harto a las del hipotálamo. La TSH es la hormona estimulante de la tiroides, que se secreta en respuesta a la TRH. La LH es la hormona luteinizante y la FSH es la hormona folículo estimulante, que son muy importantes por el tema del eje de la sexualidad tanto en hombres como en mujeres. Estas dos hormonas se liberan cuando el hipotálamo libera GnRH. La ACTH, u hormona adenocorticotrópica, es una hormona que actúa sobre la corteza suprarrenal y se libera en presencia de CRH. La GH es la hormona del crecimiento o somatotrofina,
que se libera en presencia de SRH, y la prolactina se libera en presencia de factores importantes a nivel de embarazo o post-embarazo, por ejemplo, todas estas cascadas que vamos a analizar cuando veamos desarrollo humano y parto. Y la angiotensina 2 también se libera en la adenohipófisis, pero también en un lugar importante que vamos a aprender donde se libera la angiotensina 2 es a nivel del riñón, que lo vamos a estudiar particularmente en el módulo electivo. ¿Ya? Vamos a partir hablando de la tiroides. Y la tiroides es una glándula que se encuentra un poquito abajo del cartílago tiroides de la laringe, que lo comentamos en el aparato respiratorio. Como podemos ver, tiene dos lóbulos, y lo importante de comprender es que en la tiroides, atrás de la tiroides se encuentran cuatro glándulas del tamaño de una lenteja, que son las glándulas paratiroides. ¿Ok? Lo importante, pónganme atención chiquillos, es que la tiroides es una estructura o es una glándula que sintetiza hormonas que tienen yodo en su interior. Y el eje endocrino que actúa en este caso, tenemos que la TRH, o hormona liberadora de hormona tiroestimulante, se libera por el hipotálamo y hace efecto en la adenohipófisis para liberar TSH. La TSH hace efecto sobre la tiroides y en este caso se libera T3 y T4. La hormona T3 es la triiodotironina y la T4 es la tiroxina o tetraiodotironina. La T3 y la T4 son hormonas que tienen yodo en su interior. Por lo tanto, es muy importante entender que una persona privada de yodo va a tener probablemente problemas a la tiroides y habría que estudiarlo en base a la cantidad de hormonas tiroides que tiene. Cuando el nivel de T3 y T4 está muy elevado, va a haber un feedback negativo hacia el hipotálamo y hacia la adenohipófisis, suprimiendo las hormonas estimulantes para liberar T3 y T4, por lo cual los niveles de T3 y T4 van a tender a disminuir. Y cuando los niveles de T3 y T4 están muy bajos, por feedback nuevamente, en este caso una especie de feedback positivo, se va a estimular el hipotálamo y la adenohipófisis para liberar nuevamente TRH y TSH para que así puedan volver a subir T3 y T4 en ese sentido. Ahora, ¿cuál es el efecto de las hormonas tiroideas? Principalmente, el efecto de las hormonas tiroideas es acelerar el metabolismo celular o estimular el metabolismo celular. Y es por eso que cuando veamos trastornos endocrinos, las personas hipertiroideas e hipotiroideas tienen alteraciones bien particulares relacionadas con el metabolismo. Otra hormona que se libera en la tiroides es la calcitonina. La calcitonina es una hormona muy importante puesto que permite que el calcio plasmático se fije al hueso. Ahora, no depende exclusivamente de la calcitonina, sino que esta fijación de calcio también depende de la presencia de vitamina D, por ejemplo vitamina D3 para absorber calcio, etc. Y de la actividad de las células del hueso propiamente tal. Y como les había dicho, y lo vamos a analizar más adelante, estas glándulas que se encuentran atrás de la tiroides, que se llaman glándulas paratiroideas, tienen como función secretar una hormona que se llama paratormona, que vendría a ser la antagonista de la calcitonina. En cuanto a las glándulas suprarrenales están encima de los riñones, como dice su nombre, y tienen esta estructura bien importante. Tienen una corteza adrenal que tiene de 3 a 4 capas de células especializadas en rigor, secretando distintos productos y con distintas enzimas que no vamos a profundizar, y también hay una estructura interna que es la médula adrenal. Estas son dos estructuras diferentes entre sí. La corteza adrenal tiene receptores para la ACTH. Por lo tanto, ante la presencia de ACTH, se van a liberar hormonas que vienen de la corteza suprarrenal. Y por eso, los fármacos que se llaman corticoides imitan los efectos del cortisol, particularmente del cortisol y de otras hormonas secretadas por la corteza, por eso se llaman corticoides. Y los que nos interesan de naturaleza fisiológica son la aldosterona, que es un mineralocorticoide, y el cortisol, que es un glucocorticoide. El cortisol tiene un efecto importante a nivel de la... Voy a acomodar un poco el micrófono.
tiene un efecto importante en la regulación de la glicemia, que es materia del módulo lectivo, y la aldosterona tiene un efecto importante a nivel de la reabsorción de sodio. Por lo tanto, estas dos hormonas, que son de naturaleza esteroidal, se sintetizan en la corteza suprarrenal. Mientras que la médula adrenal se sintetizan principalmente catecolaminas. Estas catecolaminas son dopamina en menor cantidad, noradrenalina y adrenalina, o norepinefrina, que es como también se conoce. ¿Ya? Es muy importante lo que están comentando en el chat acerca de la relación del cortisol y el estrés. Sin embargo, eso es materia del módulo lectivo. Por lo tanto, no lo voy a profundizar mucho en esta clase, pero lo vamos a profundizar en el módulo lectivo, que ahí sí es donde se ven las respuestas del estrés. Ahora hablando del páncreas. El páncreas, habíamos dicho que es la única glándula anficrina que existe en el organismo. Esto significa que es una glándula tanto exocrina como endocrina. Y el páncreas endocrino está circunscrito a unas regiones llamadas islotes de Langerhans. Pese a que me piden que en el electivo lo profundice. Por supuesto que en el electivo lo vamos a profundizar, pero si lo profundizamos en el módulo común vamos a agregar detalles que pueden confundir a los que van a rendir pruebas de físico-química, y no es la idea es ayudarles. ¿Ya? Entonces, como les decía, en el páncreas exocrino, en el páncreas endocrino, los islotes de Langerhans son los que contienen las regiones que sintetizan las hormonas que sintetiza el páncreas. Y el páncreas está principalmente relacionado a lo que es la regulación de la glicemia. Esto significa que el nivel de glucosa en la sangre, que es la glicemia, puede estar alto, es decir, sobre aproximadamente 120 miligramos por decilitro, o puede estar bajo 70, por ejemplo, y eso denomina condiciones llamadas respectivamente hiperglicemia o hipoglicemia, que tienen efectos determinados en el organismo. Entonces, como probablemente ustedes conocen, les han enseñado que el páncreas, los islotes de Langerhans, contienen las células alfa, las células beta y las células delta. Sin embargo, se han descubierto recientemente otros tipos de células, como las células epsilon y las células pp. En ese sentido es bien importante, puesto que las células epsilon y pp tienen que ver con lo que es la modulación del apetito. Por eso no vamos a profundizar mucho en la acción de la grelina ni el polipéptido pancreático Y, que son estas dos de acá, y solamente se las vamos a nombrar como entes reguladores del apetito, pero estas son las que a mí me interesa que se aprendan bien. Las células alfa de los islotes de Langerhans secretan glucagón, y el glucagón es una hormona que se encarga de ser hiperglicemiante, es decir, es una hormona que se activa cuando sensa que el nivel de glicemia en la sangre es menor a 70 miligramos por decilitro. Las células beta de los islotes de Langerhans, y esto es de memoria grabado, así que estimulen su hipocampo para generar memoria. Las células beta secretan insulina, y la insulina es una hormona que estimula a las células de todo el organismo a que capten mayor cantidad de glucosa, por lo tanto es una hormona hipoglicemiante. Y las células delta, que secretan somatostatina, es una hormona que, a diferencia de la somatotrofina, no confundir, la somatostatina regula la actividad de las células beta y de las células alfa. ¿Ya? Por lo tanto, este esquema tienen que sabérselo bastante bien. Aquí pueden ver un corte histológico de páncreas, y como pueden ver, todo lo que está fuera de los círculos amarillos es el páncreas exocrino. Estos blancos son los conductos pancreáticos. Y este tipo, por ejemplo, este que se ve bien bonito, eso es un islote de Langerhans. Y adentro están las células alfa, beta, delta, epsilon, pp y otras que probablemente se van a descubrir. Aquí también hay otro, etc. Entonces, recordar, cuando la glicemia es mayor a 120, hiperglicemia, una glicemia entre 70 y 120 se considera normal, y una glicemia bajo 70 se considera hipoglicemia. ¿Ya? Ahora, finalmente, hablando un poco de gónadas masculinas y femeninas. Acá recuerden que tanto en hombres como en mujeres se secreta hormona liberadora de gonadotropinas, o GnRH, desde el hipotálamo,
la cual va a estimular a la adenopófisis para liberar hormona luteinizante y folículo estimulante. Estas hormonas se van a dirigir hacia las gónadas respectivas, en el caso de los varones, los testículos, y en los testículos se van a estimular la síntesis de testosterona, que es sintetizada por las células de Leydig, con Y, y también se va a liberar inhibina, sintetizada por las células de Sertoli. La testosterona es una hormona esteroidal que genera la virilización del sexo masculino. Los seres humanos estamos configurados para ser mujeres, por defecto. Y lo que hace el cromosoma Y, que tiene una región, tiene un gen que se llama SRY, o Sexual Region Y, eso significa que estimula a que la gónada masculina se diferencie y pueda producir testosterona. Y la testosterona es la que va a proporcionar la mayoría de las características sexuales secundarias que tienen los varones, así como estimular la espermatogénesis y estimular también el desarrollo, por ejemplo, de masa muscular, el desarrollo testicular, etc. Por lo tanto, eso es bastante importante. Y en el caso de existir enfermedades como, por ejemplo, el síndrome de testículo feminizante, cuál es un testículo que no proporciona, un testículo estéril que no produce testosterona, se va a ver un organismo que parece mujer, puesto que no tienen el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, que son mucho más notorios en los varones que en las mujeres en ciertos casos. También es importante recordar que la testosterona no es una hormona activa, sino que tiene que metabolizarse hacia una forma que se llama dihidrotestosterona por una enzima que se llama 5-alfa reductasa para tener la forma activa. ¿Ya? Y la inhibina, como dice su nombre creativamente, es una hormona que directamente inhibe la síntesis de GnRH y LH-FSH. Por lo tanto, es importante entender que este eje puede inhibirse tanto por aumento de la cantidad de testosterona como por aumento de la cantidad de inhibina. Cosas importantes es que en los hombres también tenemos estrógenos, sintetizados también por la corteza suprarrenal y también en parte por la regulación de esos ejes, pero no alcanza para generar una feminización de un organismo masculino. Y las mujeres, por otra parte, es importante entender también que la primera parte es igual, es decir, el hipotálamo genera GnRH, que estimula la adenopófisis a liberar LH y FSH. Pero aquí hay un cambio importante. A diferencia de los hombres, que los hombres son pulsátiles en cuanto a la secreción de LH principalmente, las mujeres son cíclicas, y por eso que el comportamiento o el eje endocrino relacionado con la sexualidad en las mujeres es un ciclo, que se conoce como ciclo ovárico o ciclo menstrual. Mientras que los hombres no tenemos un ciclo, mientras que somos lineales en cuanto a la sexualidad, a este tipo de hormonas. Por lo tanto, este ciclo de LH y FSH, que lo vamos a profundizar al final de la clase en el ciclo menstrual, que es, según yo, regla que todas las mujeres y hombres se lo sepan perfectamente, no solamente los científicos, sino que también los humanistas, puesto que no manejar el ciclo menstrual en muchos casos significa guagüita. A mi juicio es importante que todos se lo sepan. ¿Ya? La LH y FSH van a hacer efecto en los ovarios, que son las gónadas las gónadas femeninas, estimulando la síntesis de progesterona, estrógenos e inhibina, principalmente estrógenos primero, en la primera fase, en la primera mitad del ciclo menstrual. Después disminuye la concentración de estrógenos un poquito y empieza a aparecer la progesterona, y después baja la progesterona y vuelven a aumentar los estrógenos. ¿Ya? Así que esto lo vamos a profundizar en el ciclo menstrual. Y otras hormonas, bueno, acá tenemos por ejemplo la paratormona o PTH, que es sintetizada por la paratiroides, que son las que le había dicho antes, y la función es ser hipercalcemiante. Esto significa que en vez de hacer lo que hace la calcitonina, que toma el calcio del plasma y lo fija al hueso, esta hormona le saca calcio al hueso y lo mete al plasma. La CCK o colecistoquinina es una hormona que secreta el intestino delgado y modula la sensación de apetito. Y la gastrina es secretada por el estómago y aumenta la secreción de jugos gástricos en el estómago. Y es por eso que el café, cuando ustedes se toman un café después de almorzar, por ejemplo, se cree que esa costumbre viene de que nuestros antecesores muy antiguos se dieron cuenta que tomando un café la digestión se facilitaba.
Y probablemente sea porque si tomamos un café, aumentamos la secreción de jugos gástricos que tienen ácido clorhídrico y se digiere más rápido la comida que está en el estómago. ¿Ya? Y finalmente, lo último que vamos a hablar del sistema endocrino van a ser las fitohormonas. Las fitohormonas son las hormonas que secretan los vegetales. Los vegetales, como pocos creen, también tienen una biología extraordinariamente compleja. Yo no la manejo muy bien, puesto que no soy botánico y no he tenido estudios que profundicen un poco este tipo de cosas, pero me interesa mucho. Por lo tanto, acá la principal diferencia que vamos a tener con las hormonas que habíamos visto antes es que el tipo de hormona no va a ser solamente peptídico o lipídico, sino que acá vamos a tener, por ejemplo, derivados de pigmento, vamos a tener derivados de hidrocarburos cíclicos, vamos a tener aminoácidos modificados, tenemos gases y tenemos derivados de bases nitrogenadas. Por lo tanto, una de las primeras diferencias entre las fitohormonas y las hormonas de los animales es el tipo de las hormonas. Ahora, en cuanto a las importantes, existen muchas más, pero estas a mi juicio son importantes. El ácido abscísico es una de las importantes hormonas que yo le había mencionado en el aparato respiratorio, puesto que tiene como función el cerrar los estomas o el modular el cierre de los estomas, que eran los poros de las hojas por donde entra aire, y también por donde se pierde agua en forma de vapor. Por lo tanto, eso es importante, ¿ya? Y se produce en las hojas, los tallos, en las raíces, en todas partes de la planta. La giberelina, por otra parte, tiene que ver con la germinación de la semilla y el alargamiento de los tallos, y también estimula la floración de las plantas que tienen flores. Las auxinas estimulan el crecimiento del tallo y generan esta polarización de la planta en que hay un dominio apical. El etileno, que es la hormona que a todos nos interesa de las plantas, puesto que esta es cuando compramos paltas verdes, las envolvemos en hojas de diario o en otras técnicas, yo las envuelvo en hojas de diario, y con eso maduran más rápido. Esto es un gas que hace que maduren los frutos y que se produzca la senescencia de las hojas. Por lo tanto, acá tenemos una imagen que representa la senescencia de una pera, y acá vamos a ver que la pera, una pera verde, empieza a modificar su color y después empieza a modificar más su color, incluso ya hasta el punto en que se pudre. Y las citocininas o citoquininas estimulan la división celular y la gemación, principalmente en el periodo donde se están desarrollando los embriones en la semilla. ¿Ya? Por lo tanto, esta tabla es bien importante, no aprenderse los detalles, sin embargo, aprenderse un poco qué hace cada una de estas, y nunca es poco importante tomar una hoja de blog, dibujen una planta simple y anoten qué hormona actúa en cada uno de los segmentos. Por ejemplo, auxina en el tallo, giberelina en el fruto, en la floración, ácido abscísico en las hojas, cerrando los estomas, etc. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a ir en conjunto a la Universidad Mayor a nuestras preguntas desafío del día de hoy. Les traje dos, así que vamos a resolver las dos en el break. Entonces, las preguntas desafío dicen así, voy a sacar la parte de abajo por mientras para que se puedan leer completa. La primera dice, en el gráfico se muestran los efectos, perdón, ando un poco ciego, ando sin lente, del suministro de una hormona y un placebo a dos grupos de individuos con déficit de dicha hormona. Y ahí pueden ver el gráfico que tiene dos curvas diferentes y tiene los ejes respectivos. A partir del gráfico es correcto inferir que la hormona produce un incremento de A, la masa muscular, B, la síntesis proteica, C, el metabolismo aeróbico, D, la tasa de división celular, E, la degradación de lípidos. Para que lo puedan ver bien, traten de poner full screen o de aumentar el tamaño de la ventana. Y la otra pregunta dice, en el siguiente gráfico se muestra el tamaño y el tiempo de abscisión o caída del fruto de plantas de una misma especie tratadas con distintas hormonas vegetales. Acá tienen en las barras negras tamaño del fruto y en las barras blancas la abscisión. Del análisis del gráfico, es decir, exclusivamente del gráfico, es correcto que
1 romano. Si se desea aumentar el tamaño y disminuir el tiempo de la caída del fruto, se debe utilizar auxina. 2. El etileno y el ácido abscísico disminuyen el tiempo de caída del fruto. 3. Si se desea modificar el tamaño del fruto y mantener su periodo de abscisión normal, se debe utilizar giberelina. Alternativa A, solo 1, B, solo 2, C, 1 y 2, D, 2 y 3, E, 1, 2 y 3. Agranden la pantalla, traten de pensar las respuestas correctas. Les doy 10 minutos y volvemos para terminar la segunda mitad de la clase acerca de reproducción y ciclo menstrual. Nos vemos.
Ya, lo estoy viendo discutir mucho, así que voy a aparecer nuevamente y les voy a explicar las preguntas, pero antes de explicarles las preguntas, vamos a ir a una mención junto a la Universidad Mayor y les voy a contar que si están pensando en estudiar kine, entonces les voy a recomendar algo y postulen a la mejor escuela de kinesiología de una universidad privada según el ranking América Economía 2012. Ingresen a umayor.cl e infórmense. Universidad Mayor, todo para lograrlo. Ya, a ver. Les voy a entonces explicar las preguntas y van a ver lo fáciles que son. Lo que están haciendo ustedes es rebuscarse en distintos fenómenos que si siguen haciéndolo así, van a terminar equivocándose en la PSU. ¿Por qué les digo esto? Porque estas preguntas están hechas para contestarse en 1 minuto. A lo más, 1 minuto y medio. Y esto es importante. Fíjense por qué. Lo que tienen en común esta pregunta y esta pregunta no es solamente que ambos son gráficos, ¿ya? Sino que lo que preguntan ahí dice a partir del gráfico. Y acá dice del análisis del gráfico. Es decir, nos están preguntando exclusivamente del gráfico. No del conocimiento que ustedes tienen basal, no del conocimiento de la beta-oxidación, de la síntesis de miocitos, etc. Eso no se lo están preguntando. Por lo tanto, acá nosotros tenemos que regirnos exclusivamente por el gráfico. Miren qué fácil. En el gráfico se muestran los efectos del suministro de una hormona y un placebo a 2 grupos de individuos con déficit de dicha hormona. Acá tenemos los que fueron tratados con placebo. El placebo significa que va solamente el medio de transporte de la sustancia, pero no va la sustancia activa en sí. Fíjense que los que fueron tratados con placebo tienen un nivel basal en este eje que es el consumo máximo de oxígeno. Eso nomás. Versus el tiempo, en 0, 3 y 6 meses. Mientras que los que traté con una hormona, que no la conozco tampoco, aumentaron sustancialmente el consumo máximo de oxígeno. Por lo tanto, ¿qué infiero yo sin ver las alternativas? De lo que veo con este gráfico, es correcto inferir que la hormona produce un aumento del consumo máximo de oxígeno. Eso es algo que está, pero directamente dicho en el gráfico. Veamos las alternativas. La masa muscular. Yo no tengo cómo saber que esta hormona aumenta la masa muscular. ¿Qué pasa si es una hormona tiroidea y lo único que hace es aumentar el metabolismo celular? También aumenta el consumo de oxígeno, no solamente aumentando la masa muscular. La síntesis proteica no tiene nada que ver. La síntesis proteica no está relacionado con el consumo máximo de oxígeno. Pudiese ser indirectamente porque gasta ATP y al gastar ATP voy a necesitar más ATP, pero eso es darse vuelta en círculo. La C, el metabolismo aeróbico, como ustedes saben, el metabolismo aeróbico es el que gasta oxígeno. Por lo tanto, si aumenta el consumo máximo de oxígeno, probablemente aumente el metabolismo aeróbico. La tasa de división celular, quizás, pero no tengo cómo saberlo. No tengo nada que me indique o que pueda estudiar acerca de la tasa de división celular. Y la degradación de lípidos, no tengo idea tampoco, si es que está ocurriendo o no. Acá lo único que me dicen es que aumenta el consumo de oxígeno. Y de las alternativas, la única que solamente me asocia un aumento del consumo de oxígeno es el metabolismo aeróbico. Por lo tanto, la respuesta correcta a esta pregunta es la alternativa C. El otro gráfico dice, en el siguiente gráfico se muestra el tamaño y tiempo de abscisión del fruto de plantas de una misma especie, tratadas con hormonas vegetales. ¿Cómo tenemos que leer este gráfico? Este gráfico se lee de la siguiente manera. Tenemos sin tratamiento 2 barras. El tamaño del fruto en negro, medido en milímetros en esta barra, y la abscisión, medida en una barrita blanca. Y esta medida en días. Este es el estado basal de la planta, ¿ya? Si nos fijamos, cuando nosotros damos auxina, fíjense que el tamaño del fruto aumenta y los días disminuyen con respecto a esto. Cuando damos etileno, el tamaño queda exactamente igual, pero disminuye el tiempo en que se alcanza la madurez. El ácido abscísico
acelera la maduración, pero deja exactamente igual también el tamaño del fruto. Mientras que las giberelinas dejan exactamente igual el tiempo de maduración con respecto a la ausencia de tratamiento, pero aumenta también el tamaño del fruto. Por lo tanto, con respecto a ese análisis que acabamos de hacer del gráfico, vemos, la 1 dice, si se desea aumentar el tamaño y disminuir el tiempo de caída del fruto, se tiene que utilizar auxina. La única que aumenta el tamaño y disminuye el tiempo de maduración o el tiempo de caída es la auxina. Ninguna de las otras cumple con eso. Por lo tanto, la 1 es correcta. La 2, el etileno y el ácido abscísico disminuyen el tiempo de caída del fruto. Veamos, el tiempo de caída está en blanco, por lo tanto el etileno es menor que la ausencia de tratamiento y el ácido abscísico también. Por lo tanto, la 2 también es correcta. Y la 3 dice, si se desea modificar el tamaño del fruto y mantener su periodo de abscisión normal, se tiene que utilizar giberelina. Acá el periodo de abscisión es normal, igual que en la ausencia de tratamiento, pero el tamaño del fruto es más grande. Por lo tanto, la única que cumple con eso son las giberelinas, por lo tanto la 3 también es correcta. Por lo tanto, la alternativa correcta de esta pregunta es la alternativa E, es decir, 1, 2 y 3. Moraleja de este tipo de preguntas es que tienen que saber leer los gráficos, ¿ya? Si no aprenden a leer los gráficos y se fijan solamente por conocimiento, probablemente se van a equivocar porque estas preguntas están hechas para eso. Por lo tanto, aquí no les conviene nunca mirar las alternativas primero y mirar el gráfico y sacar la pregunta o la respuesta a partir del gráfico y después se tienen con el resto, ¿ya? De todas maneras, vamos a hacer toda la prueba de la que está publicada en el 2012 en el DEMRE. Al final de cuando terminemos todas las clases la vamos a hacer juntos, para que puedan ver el razonamiento que hay que tener en cada pregunta, ¿ya? Ahora, vamos a hablar acerca de enfermedades endocrinas. Las enfermedades endocrinas o enfermedades hormonales generalmente se deben a dos mecanismos diferentes, ya sea una baja o una nula secreción por parte de la glándula o una baja o nula respuesta por parte del receptor. ¿Ya? Hay muchas enfermedades endocrinas y son bastante complicadas algunas. Vamos a analizar las que preguntan en la prueba, ¿ya? En cuanto a la tiroides, las enfermedades más importantes que tienen que ver con la tiroides son el hipotiroidismo y el hipertiroidismo. El hipotiroidismo, como dice su nombre, es una disminución o falta de secreción de T3 y T4, por lo que se producen una serie de manifestaciones sistémicas. Y en el hipertiroidismo, al contrario del hipotiroidismo, es un aumento o un exceso de hormonas tiroideas que también tienen efectos a nivel sistémico. Estos efectos a nivel sistémico, en el hipotiroidismo, hay por supuesto una baja secreción de T3 y T4 libre. Esto de la T4 normal y la T4 libre significa que cuando yo secreto T4, la mayoría de esta T4 se une a una proteína que se llama tiroglobulina y a otras proteínas transportadoras que existen en el plasma. Por lo tanto, la fracción que hace el efecto se llama T4L o T4 libre. Los hipotiroidios tienen tendencia al sobrepeso y a la depresión. Al sobrepeso porque el metabolismo de ellos está disminuido, por lo tanto su tasa metabólica es menor y al ser menor queman menos calorías y pueden engordar con mayor facilidad. Y la depresión, puesto que cuando nosotros tenemos un metabolismo bajo estamos adinámicos, asténicos, es decir, nos sentimos débiles, no tenemos ganas de hacer las cosas y eso se puede confundir muchas veces con depresión. Como no hay metabolismo, el metabolismo es el que produce calor, por lo tanto si yo tengo bajo el metabolismo, todas estas personas son intolerantes al frío, es decir, hace un poco de frío y están tiritando, muertos de frío, están hiperabrigados, etc. Y como habíamos dicho antes, hay un bajo nivel de metabolismo. Por otra parte, y a lo que corresponde la fotografía, en el hipertiroidismo hay una excesiva secreción de T3 y T4 libre. En cuanto al peso, los hipertiroidios pueden ser normales o pueden ser delgados, pero es raro que sean obesos o con sobrepeso. ¿Ya? Generalmente, los hipertiroidios, como tienen un metabolismo excesivo,
no toleran bien el calor, es decir, hace un poco de calor y empiezan a sudar como locos, están inquietos, son hiperactivos, tienen mucha energía, etc. Y lo importante es que para que yo tenga una gran cantidad de hormonas tiroideas, generalmente yo voy a tener una tiroides hipertrófica. Esto significa que voy a tener una tiroides grande. Y una tiroides grande va a generar una tumoración en el cuello y eso se llama bocio tiroideo. Y por eso acá tenemos una comparación de la tiroides normal, en rosado, y tenemos esta silueta azul, que es cuando la tiroides está más grande. La enfermedad más grave de los hipertiroideos se denomina enfermedad de Graves y puede tener severas complicaciones que no vamos a profundizar. Y una característica en los pacientes que tienen un hipertiroidismo de larga data, podemos ver que los ojos como que se les salen y tienen ojos de huevo frito, y eso se llama exoftalmia o bocio exoftálmico. Y esto se ve en los hipertiroideos, no en los hipotiroideos. ¿Ok? El tratamiento en los hipotiroideos generalmente es administrar hormonas tiroides artificiales, por ejemplo la levotiroxina. Y en los hipertiroideos, si la causa es una tiroides muy grande, se pueden dar inhibidores de la síntesis de hormonas tiroideas, como por ejemplo el didracilo, o por ejemplo, si es que ya la tiroides es demasiado grande, puede operarse y hacer una tiroidectomía. En cuanto a la diabetes principalmente se destaca por una hiperglicemia que tiene distintas características diagnósticas dependiendo de las guías que existen en el Ministerio de Salud actual. No vamos a profundizar, pero quédense con el concepto de que es una hiperglicemia. Acá existen distintos tipos de diabetes. La diabetes mellitus tipo 1 o diabetes autoinmune es una enfermedad autoinmune prevalente en la población joven, no en la población más vieja, en el cual hay un ataque autoinmune a las células beta de los islotes de Langerhans. Por lo tanto, si yo suprimo las células beta, yo suprimo la síntesis de insulina. Por lo tanto, es una diabetes insulino requiriente. No tiene problemas de respuesta a la insulina, pero no tiene insulina. ¿Ya? Por otra parte, la diabetes tipo 2 es la mayoría de la diabetes que tienen las personas con sobrepeso o con malos hábitos de vida, que son más viejos. Es decir, esto cuando hablan de que el doctor me dijo que tengo resistencia a la insulina y después le dice el doctor me dijo que tengo diabetes, es porque en general nunca se cuidaron, tuvieron mala dieta, fuman, son más pasados hacia los 50, 55, 60 años, o pueden ser jóvenes incluso con sobrepeso y que tienen pésima dieta. En este caso, se caracteriza principalmente porque hay una desensibilización periférica a la insulina. ¿Ya? Esto significa que el páncreas secreta insulina, pero el cuerpo no responde a la insulina. Y hay casos incluso de que el páncreas deja de secretar insulina. Por lo tanto, hay un tipo de diabetes 2 que es insulino requiriente, y hay un tipo de diabetes 2 que no es insulino requiriente. Y esto es importante porque el tratamiento para este tipo de diabéticos es aumentar la sensibilidad periférica a la insulina, y esto se logra con un fármaco que se llama metformina. Y también hay una diabetes que es principalmente de las embarazadas, que se llama diabetes gestacional. No todas las embarazadas lo tienen, pero hay un grupo de embarazadas que desarrollan un grado de hiperglicemia que después del parto disminuye. ¿Ya? Y en cuanto a las hormonas artificiales, tenemos el caso del Eutirox, que es el fármaco más conocido, que es levotiroxina, que es una T4 artificial, que se sintetizan. Todas estas, lo bonito que tienen es que la síntesis, recuerden, de las hormonas peptídicas son genes. Por lo tanto, se puede utilizar ingeniería genética, transferir estos genes a algunas bacterias, y las bacterias terminan secretando insulina, por ejemplo, hormona del crecimiento, hormonas tiroideas, etc. Lo importante acá es que la síntesis de levotiroxina es el tratamiento de elección a los hipotiroideos. En este caso, por ejemplo, que es hormona del crecimiento artificial, de lo mismo, la insulina también, y sin olvidarnos de las pastillas anticonceptivas. Pese a que las pastillas anticonceptivas no son una síntesis exactamente igual a la hormona, es una hormona que es muy parecida y tiene efectos muy parecidos.
¿Cómo prevenir las enfermedades endocrinas? En realidad hay muchas que no son prevenibles, puesto que muchas tienen un componente genético, pero gran parte de las otras enfermedades endocrinas, como la diabetes tipo 2, etc., se pueden prevenir con una buena dieta y buenos estilos de vida, lo mismo que hablábamos en la clase de sistema cardiovascular. También hay casos en que de manera iatrogénica, es decir, por culpa de los tratamientos que nosotros empleamos muchas veces en medicina, generamos alteraciones endocrinas, como por ejemplo insuficiencias suprarrenales, etcétera, con tratamientos con corticoides, que son prevenibles. Por lo tanto, hay un grupo de enfermedades endocrinas que son prevenibles y hay otro grupo que hay que disminuir la probabilidad de que se puedan complicar. Bien, no ha terminado la clase, para los que creen que pudo haber terminado. Solamente puse esta diapositiva para indicar que vamos a empezar a hablar de las generalidades de la reproducción y el ciclo menstrual. Me interesa saber si les quedó alguna duda. Ya, perfecto. Entonces, vamos a empezar a hablar de otro eje de biología. Con esto ya damos por finalizado el eje de procesos y funciones humanas. Vamos a mantenernos... Se me había olvidado sacar el cartelito de la pregunta de desafío. Vamos a hablar ahora de reproducción y desarrollo humano. Y esto vamos a hacer en clases bien acotadas acerca de las cosas más importantes, ¿ya? Así que... ahora vamos a comenzar hablando de la generalidad de la reproducción y vamos a terminar hablando del ciclo menstrual. Por lo tanto, vamos a hablar de que la sexualidad se define como el conjunto de características morfológicas, fisiológicas y conductuales que caracterizan a cada sexo. Y esto es bien importante, puesto que una de las características evolutivas de los organismos que desarrollaron los sexos es el dimorfismo sexual, y es las características que tiene cada uno de los sexos y que tienen importancia a nivel reproductivo, como vamos a ver más adelante. Existen dos tipos de reproducción. La reproducción, en términos generales, es multiplicar la especie. Y hay distintas maneras de hacerlo. Una de ellas es la reproducción asexual, en el cual no interviene la presencia de un género masculino y un género femenino, ni tampoco el proceso de recombinación génica intraespecie tan elaborada como la meiosis. Y también está la reproducción sexual, que es a la que todos somos más conocidos, o que nos es más familiar. En cuanto a la reproducción asexual, tenemos dos grandes grupos. Tenemos la fisión binaria, en el cual básicamente las bacterias y algunos protozoos simples se dividen por este método, en el cual hay una duplicación del material genético y después hay una fisión junto con un crecimiento de la bacteria para generar dos organismos a partir de uno. Estos organismos son clones, puesto que el material genético es exactamente el mismo. Mientras que hay organismos, como las esponjas de mar, que también pueden reproducirse asexualmente y también generan clones. Mientras que en la reproducción sexual, lo importante es lo que habíamos hablado. Requiere la participación de organismos macho y hembra y consiste en la fusión de dos células que tienen la mitad de carga cromosómica y genética para restituir la condición normal de la especie. Es decir, recuerden de las clases que habíamos hablado, creo que la clase 2. Acá tiene que ocurrir la fecundación, en el cual los organismos diploides, o que tengan otra condición como las plantas, tienen que dividir la mitad de su condición cromosómica y de su material genético para después volver a fusionarlo y volver a generar el número cromosómico correspondiente a la especie. Los organismos que realizan la reproducción sexual tienen que ser capaces de realizar la gametogénesis, y es decir, tienen que ser capaces de realizar la meiosis. Como les puse acá, casi todos los organismos que forman el reino Animalia y Plantae pueden realizar la reproducción sexual. Los peces, las aves, los reptiles, los mamíferos, los metazoos de tipo los gusanos y estas cosas, los helmintos. Y también hay un tipo de parásito, o de un protozoo en realidad,
que es el Cryptosporidium parvum, y les pongo el ciclo acá, que tiene una particularidad que genera algunos gametos y tiene alguna gama de reproducción sexual. Entonces, esto es importante. El significado evolutivo de la reproducción sexual significó un punto muy importante en cuanto a la variabilidad intraespecie, puesto que la reproducción sexual implica mezclar dos genotipos diferentes y, además de ser diferentes una especie y otra de las que se van a juntar, es decir, el organismo hembra y el organismo macho, además, para generar los gametos, yo voy a utilizar la meiosis, que ya va a generar variabilidad entre especies. Por lo tanto, uno de los significados evolutivos de la reproducción sexual implica la potente variabilidad genética que puedo generar a través de este tipo de reproducción, por sobre los clones y por sobre la gemación. Si lo piensan, si una bacteria no es muy buena adaptándose al medio ambiente, toda su descendencia no va a poder adaptarse bien al medio ambiente. En cambio, con la reproducción sexual, yo tengo una probabilidad, como lo dice la teoría de la selección natural, que se define como una reproducción diferencial de gametos en una determinada población. Ciertos de esos gametos van a tener ventajas sobre el ambiente, por lo tanto van a ser los que más se reproduzcan. Mientras los otros dos grupos que están en las colas de la curva, que no están muy adaptados al ambiente, por lo tanto van a ser los que menos se reproduzcan. ¿Ok? Entonces, el objetivo de este tipo de reproducción es poner en contacto los gametos masculinos con los femeninos. Y acá hay una cosa bien importante. Pese a que el acto sexual es diferente en las familias de organismos, en las plantas, reptiles, artrópodos, etc., todos tienen un aparato diseñado para llevar a cabo el apareamiento o reproducción sexual, y esto se llama el aparato locomotor. Perdón, el aparato reproductor. Por lo tanto, vamos a comenzar hablando del aparato reproductor masculino. El aparato reproductor masculino es un aparato que en su mayoría está externo al organismo y tiene algunos componentes internos, a diferencia de la mujer, que es predominantemente interno. Existe, como ya les dije, la mayoría del aparato reproductor masculino es externo. Si vamos desde la cara anterior del cuerpo hacia lo que es la zona del periné, nos vamos a encontrar con una prolongación llamada pene, el cual es un tejido que es erectable, es decir, puede llenarse de sangre y adquirir una turgencia suficiente para llevar a cabo una penetración, y está construido en su interior por dos estructuras que se llaman cuerpos cavernosos, y por debajo de ellos dos, una estructura que se llama cuerpo esponjoso. El cuerpo esponjoso en su interior lleva la uretra, el segmento esponjoso de la uretra masculina, que recuerdan que es mucho más larga que la femenina. Y cada una de los, si se fijan, los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso están separados por fascias. ¿Ya? Si se fijan, el pene está recubierto por piel en su mayoría, el tallo del pene y la cabeza del pene, y como pueden ver en este corte sagital, el glande, que es la parte más distal del pene, está formada principalmente por cuerpo esponjoso. Y aquí está el meato uretral externo, que es por donde la uretra se comunica con el medio externo. La piel que rodea el glande se llama prepucio, y esta piel después se continúa hacia abajo, donde está el saco escrotal, o el escroto. Y después la piel se continúa hacia atrás por donde está el periné. Por dentro, acá está la sínfisis púbica, que es donde la parte del pubis, donde hay un huesito. Esto que está acá atrás es la vejiga, y si se fijan, después del inicio de la uretra hay una glándula alrededor de la uretra, y esta es la próstata. Por debajo de la próstata se comunica con la uretra y drena su secreción, su producto de secreción a la uretra. Hay unas glándulas que se llaman glándulas de Cowper o glándulas vulvouretrales, que son del tamaño de una arveja, que también aporta su secreción a la constitución del semen principalmente. Y aquí no se alcanza a ver, pero desde el saco escrotal vienen los conductos deferentes que desembocan por detrás de la vejiga hacia unas vesículas que se llaman vesículas seminales, que producen el semen. Por lo tanto, como vamos a ver más adelante, el aporte de la próstata, de las glándulas vulvouretrales y de las vesículas seminales, por supuesto también de los testículos, forma el semen.
Esto que está acá atrás es el recto, con su consiguiente articulación recto-ano. En este corte, que lo vamos a ver acá mejor, el saco escrotal no es solamente piel y el testículo o los testículos que están adentro, sino que tiene una serie de túnicas que otorgan las características presenciales de algo que están preguntando, que es la sensibilidad al golpear esta zona. De fuera hacia adentro está la piel, una serie de fascias que se llaman o túnicas, que están acá, la pueden ver, que son varias capas. Acá hay una capa muscular de un músculo que se llama cremaster, y el cremaster es un músculo que se encarga de elevar los testículos en determinados estímulos, como por ejemplo el frío. Esto es porque es importante mantener la temperatura de los testículos en rangos óptimos. Por dentro, si se fijan, hay una túnica amarilla, y esta túnica se llama túnica vaginalis o túnica vaginal. Y esto es una prolongación del peritoneo de la pared abdominal. Y esto ocurre porque el testículo se forma dentro de la cavidad abdominal, y al momento ya en el último periodo del desarrollo fetal ocurre el descenso de los testículos. Y durante el descenso de los testículos, el testículo arrastra partes de las paredes abdominales, y es por eso que al golpear los testículos se produce un dolor cerca de la guata. Es porque las terminales nerviosas de la túnica vaginalis son del peritoneo, por lo tanto el dolor se irradia hacia el abdomen. Y ya llegando al interior del testículo, podemos ver que esta es la capa interna del testículo. Este es un plexo venoso que se llama plexo pampiriforme, y atrás está el conducto deferente. Este que está acá es el epidídimo, que es donde maduran los espermatozoides, y este es el testículo. El semen, como habíamos estado hablando, es un líquido producido por los testículos, las vesículas seminales, la próstata y las glándulas vulvoretrales. El semen es eyaculado durante el orgasmo masculino, y esto ocurre al final del acto sexual. Biológicamente, el hombre está caracterizado por ser monoorgásmico, a diferencia de las mujeres que pueden ser multiorgásmicas. El semen aproximadamente tiene 300 millones de espermatozoides en los seres humanos, y además tiene una serie de factores muy importantes, como factores alcalinizantes del pH, hacia el pH vaginal, recuerden que es ácido, prostaglandinas, que pueden ayudar modulando la respuesta inmunológica vaginal, y otros factores que facilitan la fecundación, y también contiene fructosa, que es importante porque es el principal alimento de los espermatozoides. ¿Ya? Pasando al aparato reproductor femenino, como les dije, el aparato reproductor femenino es esencialmente interno, pero también es importante entender la anatomía externa. La anatomía femenina comienza acá arriba, en el monte de Venus, o donde se encuentra el lugar de la sínfisis púbica, y después, si vamos bajando, vamos a encontrar una estructura que es el inicio de los labios mayores, que son estos que están acá afuera, y a partir de esta separación vamos a encontrar una zona con una prolongación que se denomina clítoris, que tiene una gran cantidad de fibras nerviosas, recubierta por una túnica mucosa que se denomina capuchón del clítoris, y a partir de este nacen los labios menores. Si seguimos bajando vamos a encontrar la uretra y vamos a encontrar el introito vaginal. Aquí en las mujeres vírgenes vamos a encontrar que el himen es mucho más estrecho, pero generalmente se encuentra perforado porque si no la menstruación no podría descender. Aunque hay algunos trastornos en que se encuentra el himen imperforado. ¿Ya? Y si seguimos descendiendo, por supuesto hay una serie de glándulas al interior que no vamos a profundizar. Vamos a llegar a la zona del periné, al igual que habíamos visto anteriormente. En el interior, les puse solamente esta fotografía porque es lo importante que recuerden. Al interior del introito vaginal vamos a encontrar la vagina, ¿no es cierto?, que es una cavidad mucosa, en cuyo fondo encontramos una estructura que se llama cuello uterino o cervix, y a partir de este vamos a encontrar el útero, que es un órgano encargado de almacenar el feto y el embrión durante la gestación. El útero está formado por tres capas, que es el perimetrio, el miometrio, que es la capa muscular, y el endometrio, que es esta capa que sufre variaciones con las distintas fluctuaciones hormonales.
En el fondo uterino, a los lados del fondo uterino, vamos a encontrar la zona donde se conectan estas estructuras que son las trompas de Falopio u oviductos, que si se fijan tienen una serie de ligamentos. Acá está el ligamento ancho del útero y esto es un ligamento que se llama mesosalpinx. Y acá, la parte bonita, esta es la ámpula del oviducto, que es donde ocurre la fecundación, y estas son las fimbrias del oviducto, que son las que captan el ovocito 2 ovulado y lo llevan a su interior. Esto que está acá es un ovario que está estable por dos ligamentos diferentes, y en su interior vamos a encontrar distintos folículos, y acá podemos encontrar un cuerpo lúteo en distintos grados de desarrollo. ¿Ya? Ahora, entrando a elementos importantes, es el ciclo menstrual. Y como yo les decía, el ciclo menstrual es algo que todas las mujeres, sean humanistas o científicos o hagan lo que sea, deberían comprenderlo, puesto que ellas son dueñas de su sexualidad y ellas tendrían que ser las dueñas de cuándo quieren tener hijos y cuándo no. Y si la mujer no se lo sabe, por supuesto su pareja, un hombre, tendría que saberse el ciclo menstrual. Por lo tanto, le pego un tirón de oreja a todos los hombres y mujeres que no se saben el ciclo menstrual, y espero que a partir de hoy se lo aprendan bien. Y mañana les voy a traer preguntas sobre el ciclo menstrual, a ver si se lo estudiaron. Como les había dicho, a diferencia de la endocrinología masculina, la endocrinología sexual femenina es un ciclo. Y este ciclo se llama ciclo menstrual u ovárico. Las etapas del ciclo menstrual son la fase folicular, la ovulación, la fase lútea y la menstruación. El día 0 del ciclo menstrual es el inicio de la menstruación. Y después, así con las siguientes etapas que vamos a analizar ahora. Ahora vamos a analizar la menstruación y la fase folicular. Al lado izquierdo pueden ver la menstruación, y a este lado la fase folicular. La menstruación se caracteriza por un sangrado vaginal que corresponde a la descamación del endometrio previo a la disminución de la progesterona, que hace que el endometrio se descame y virtualmente se caiga. No es que el endometrio puedan ver cómo se cae. En este nivel, el día 0, los folículos primordiales, esto repásenlo de las clases que vimos gametogénesis, comienzan a desarrollarse, puesto que los niveles de FSH comienzan a elevarse poco a poco. El estrógeno disminuye, pero comienza a aumentar. Y en la menstruación, como dijimos, el grosor del endometrio va a disminuir mucho. En la fase folicular ocurre un aumento progresivo del estrógeno, mientras ocurre la maduración del folículo, recuerden, hasta llegar a un folículo de Graf. Y las hormonas hipoficiarias están bajas, pero cerca del periodo de la ovulación la LH comienza a aumentar bastante. Este periodo, la fase folicular, puede durar cualquier cantidad de días. De hecho, la fase lútea dura 14 días, pero lo que le da la irregularidad a los ciclos irregulares es la fase folicular, puesto que puede ser muy corta o puede ser muy larga. Aproximadamente al día 14 de un ciclo regular de 28 días, entre el día 14 y 4 días antes, que es lo que la última evidencia ha demostrado, puede ocurrir la ovulación. Y la ovulación es esto que ustedes están viendo acá. Esta fue una imagen captada durante una cirugía, que es una imagen preciosa a mi juicio, en el cual pueden ver un ovario con un folículo y un ovocito saliendo del folículo. Esto está aumentado muchas veces. ¿Ya? Entonces, que se les quede grabado. El día de la ovulación y 4 días antes es el periodo más fértil de una mujer con ciclos regulares. Después de que ocurrió la ovulación, lo que quedaron de las células foliculares, las células de la granulosa, las células tecales, etcétera, que ya hablamos, se modifican, los niveles de LH bajan y comienza a sintetizarse progesterona. Y la progesterona, en vez de hacer crecer el endometrio, madura el endometrio. Es decir, madura la presencia de las arterias espiraladas. Y eso deja listo el endometrio para que cuando llegue el cigoto o el blastocisto, ya en rigor, a la cavidad uterina puede implantarse sin problema y después formar las villosías coriónicas, placentas, etc.
Después de 14 días, si es que no hay fecundación, el cuerpo lúteo degenera y se termina la progesterona, y al no haber progesterona, el endometrio se descama y ocurre nuevamente la menstruación. ¿Ya? Haciendo un overview al ciclo menstrual, tenemos las hormonas, donde acá tenemos la LH que se aumenta, pero el pic de LH es el que genera la ovulación. La FSH de la misma manera. Los estrógenos también sufren un pic previo, puesto que el aumento de estrógenos tiene que ver con el aumento del pic de LH. Y después de la ovulación, lo que quedó del folículo se modifica hacia el cuerpo lúteo y aumenta la síntesis de progesterona, pero también de estrógeno. Pero no por parte del cuerpo lúteo, el cuerpo lúteo solo secreta progesterona. Y en cuanto a la variación del endometrio, vemos que el endometrio en la menstruación disminuye al mínimo su espesor y después durante la fase folicular o proliferativa aumenta el grosor hasta la ovulación, y en la ovulación estas arterias espiraladas inmaduras maduran hasta el punto máximo de madurez esperando la implantación, y después al no haber implantación el cuerpo lúteo degenera y después baja. Acá tienen los días de un ciclo regular de 28 días, esto ya está antiguo, puesto que los días más fértiles de la mujer son el día de la ovulación, el día 14 en un ciclo de 28, y 4 días antes. Esos son los periodos más fértiles. En cuanto a la generación de progesterona, como bien dice Geraldine, la placenta también genera progesterona después de cierta etapa, después de cierta fase del embarazo, pero eso es en condiciones del embarazo. De hecho, en condiciones en que haya una implantación, el trofoblasto va a generar, o el cisio trofoblasto en particular, va a secretar gonadotropina coriónica humana, y la gonadotropina coriónica humana va a mantener activo el cuerpo lúteo hasta que la placenta esté activa, y después de eso la placenta va a sintetizar progesterona y no va a necesitar el cuerpo lúteo. ¿Ya? Entonces, antes de pasar a lo último que les quiero decir, vamos a ir a darle otra información igual de importante de lo que estamos hablando. Es que cuando estudias algo relacionado con el campo de la salud, no hay mejor aprendizaje que la práctica. En psicología de la U Mayor puedes tener contacto temprano con pacientes desde el segundo año de carrera. Entra hoy a umayor.cl y ten todo para lograrlo. Entonces, les recomiendo que dejen a un lado el tema del embarazo, puesto que lo vamos a ver mañana. Pero tengan en consideración que en un ciclo normal, quien produce progesterona es el cuerpo lúteo. Y eso, la fase lútea dura 14 días. En cuanto al síndrome de ovario poliquístico, eso es una temática muy amplia y no voy a poder abordarla en esta clase, puesto que terminaríamos hablando muy tarde. Pero si tienen alguna duda puntual, pueden enviar un mensaje a Biología Puntaje Nacional y mañana les traigo la respuesta, un poco sintetizada. ¿Ya? Mañana o hoy día en la tarde les voy a decir la hora a través de la plataforma. ¿Ya? Entonces, finalmente, lo que quiero mostrarles es lo que a nosotros nos importa. La probabilidad de embarazo según ovulación. El método del calendario es pésimo. El método de Billings u otros métodos que se guían por la filancia del moco cervical también son pésimos. Pero todos esos métodos los vamos a revisar en la clase de métodos anticonceptivos, así que no nos adelantemos a los hechos. Al igual que les voy a adelantar que las personas que creen que la pareja toma anticonceptivos orales y se cuida con condón, eso no tiene ninguna relación en cuanto a la potenciación de la anticoncepción, sino que predomina solamente el que tiene más eficiencia, que en este caso son los métodos anticonceptivos combinados orales. Y les voy a traer la evidencia para que me crean. Entonces, en cuanto a lo que me importa de esta clase, son las probabilidades de embarazo según ovulación. Hay que tener algunas consideraciones. El ciclo menstrual de la mayoría de las mujeres es irregular. Esto significa que puede durar entre 21 y 35 días, pero variando ciclo a ciclo. ¿Ya? No es, y esto hay que aclararlo, no es que un mes le llegue la regla un 5, al mes siguiente le llegue la regla un 15, al mes siguiente le llegue la regla un 2, etc. Esto es la duración del ciclo menstrual. ¿Ok? Por lo tanto, en base a esas consideraciones, también hay que tener en consideración
que cada organismo es diferente y por lo tanto las reglas de ovulación y las fluctuaciones hormonales no son un patrón seguro al momento de querer predecir la ovulación. Hay mujeres que pueden tener tendencia a ovular en determinadas fechas. Hay mujeres que pueden ovular 2 veces, por ejemplo, y tener tendencia a tener gemelos disigóticos, etc. Entonces, en rigor, no es un método seguro a seguir el calendario. Y lo más importante, restando 14 a la duración promedio de ciclos menstruales medidos en un año, se obtiene la fecha probable de ovulación. Recuerden que teniendo la fecha probable de ovulación y 4 días antes es la fecha más probable en que pueda haber un embarazo, siendo que hay una relación sexual sin protección. ¿Ok? Por lo tanto, cuando veamos métodos anticonceptivos les voy a enseñar muchas cosas para que las apliquen también a su vida. ¿Ok? Por lo tanto, les reitero, restando 14 a la duración promedio de ciclos menstruales en un año, obtienen la fecha probable de ovulación. Y si obtienen la fecha probable de ovulación, esa fecha y 4 días antes es la fecha más peligrosa para tener encuentros cercanos sin cuidarse. Por lo tanto, yo los invito a utilizar métodos anticonceptivos adecuados y disfrutar de una sexualidad plena. Pero eso lo vamos a ver en la clase respectiva. Entonces, eso ha sido la clase. Espero que les haya gustado y les haya quedado claro. Vimos ya que el sistema endocrino no es tan difícil como mucha gente cree. Espero que les haya quedado claro. Mañana nos vemos con otra clase y les voy a traer distintas cosas como para que vayamos haciendo las clases un poco más entretenidas. Mucha fuerza en lo que queda de clase y preparación. Y bueno, ánimo nomás con lo que queda y nos estamos viendo pronto. ¿Ya? Espero que les haya quedado claro. Nos vemos, que estén muy bien. Chao, chao.